Buenas noches, jovencitos. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que han ingresado. Eh, Darles la bienvenida a esta nueva semana, donde iniciaremos una nueva, un nuevo tema. Un nuevo tema eh, que es muy importante para el desarrollo de nuestras actividades. Conocerlo es muy importante. ¿Ya? Entonces, jovencitos, que hayan tenido una semana excelente la anterior y que les haya ido excelente en su evaluación. No se olviden que también han realizado sus diferentes trabajos que han podido subir a las plataformas. El mismo será considerado y se tendrá la calificación correspondiente, de acuerdo a su desempeño individual. ¿Ya? Entonces, este, lo que yo quería indicarles, por favor, ¿cómo estuvo la evaluación? ¿Han tenido dificultades? ¿Han tenido problemas? Quisiera, por favor, una breve evaluación del mismo. Los escucho, por favor. Buenas noches, Licen. Buenas noches, señorita. Una sugerencia para la siguiente evaluación. Le Sí, cuento que muy corto el tiempo, casi me come. Y de nervio no sé si lo he hecho bien. Eran demasiadas preguntas para corto tiempo. No sé, es una sugerencia, ¿no? A ver qué nos dice usted. perfecto, señorita. Se lo va a tomar en cuenta. Se lo va a tomar en cuenta. Ya le agradezco la sugerencia. Va a ser considerado, por favor. ¿Alguien más, por jovencito? Buen- Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Sobre la evaluación, de la misma manera, lo que pasa que acá en Magdalena ha estado muy mala la señal. No sé si en todos está, pero ha estado mala la señal. Igual a mí, con el tiempo casi fue corto, por nada más que la señal se cuelga el sistema, licenciado. Va a disculpar. Gracias, señorita. Gracias. Vamos a considerar. ¿Ya? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita Erika. Dígame, por favor. Licenciado, la verdad que el tiempo estaba bien, pero le pido que tome en cuenta que nos considere el tema de nuestra señal por acá, soy de Baure. Es igual que en Magdalena, licenciado, se nos cortaba y pucha, estar con, con la perse de que uno no lo pueda lograr, ¿no? Pero gracias a Dios sí se pudo. Pero hay momentos en que la señal se nos va, licenciado, 2 o 3 minutos. Y eso es lo que nos come. Entonces yo le pediría también un poco más de tiempo para el próximo parcial. Muy bien, señorita Erika. Vamos a considerarlo y les entiendo perfectamente, jovencitos, su situación. Entonces, a raíz de esto es que les estoy haciendo la consulta. Y lo que siempre les voy a pedir, y ustedes se han fijado, el examen ha salido netamente del documento base que se les ha enviado para que puedan leer. No hubo una pregunta fuera del documento. Y además de las preguntas del desarrollo mismo de las clases que hemos ido tocando. ¿No es cierto? Entonces, es por eso que tanto insisto, jóvenes, en que la participación y que asistan a clases es muy importante. Es muy importante para que puedan desarrollar su examen sin ningún inconveniente. ¿Ya? Han visto ustedes que no se les ha pedido no hubo una pregunta para que ustedes respondan conceptualmente. Entonces, es solo que lean. A raíz de eso es que uno pretende que ustedes solo conozcan dónde pueden recurrir. Ustedes saben que el derecho comercial que hemos pasado la semana anterior, uno recurre al código comercial y a la constitución política. Entonces, es bueno que ustedes sepan dónde recurrir para consultar, para interpretar, para analizar, ¿ya? Entonces, jóvenes,
la verdad que no he visto sus notas todavía, pero yo estimo que les ha ido excelente. Y yo les voy a pedir que en la clase participen, porque clase o sea, ustedes participan en clase, van a tener su ponderación correspondiente. Va a incrementar los trabajos que ustedes realizan, los trabajos que ustedes envían a la plataforma. En el proceso de calificación, verifico mi listado de quienes participaron, quienes han enviado sus resúmenes. Entonces, en base a eso, yo realizo la ponderación correspondiente para que tengan la nota que les corresponda. ¿Ya? Entonces, les insto a que participen en clase. Estoy registrando a todos los que participan. Entonces, vamos a poner como norma, antes de iniciar su participación, van a indicar su nombre y su apellido. O sea, si yo quiero participar en clase, voy a decir René Luisaga, bueno, el derecho administrativo, creo que es esto, con su nombre y su apellido, por favor, ya para que pueda yo tomar nota de su participación en aula. Y al finalizar la clase, les voy a dar 10 minutos para que me escriban al WhatsApp el resumen de la clase, el resumen de la clase, solo mencionando los puntos principales que vamos a tocar. No estoy diciendo que hagan un resumen de toda la clase y lo hagan en un testamento, sino los puntos principales. Historia del derecho, concepto general del derecho, ramas del derecho, o sea, todo lo que tocamos, pero solo su título, por favor. Pasado esos 10 minutos, este, lastimosamente es la conclusión de la clase, ¿ya? Es la conclusión de la clase. Es un incentivo a todos los estudiantes que se encuentran presentes en aula. No es delito no entrar a clases, no. Solo que aquel estudiante que hace el esfuerzo por ingresar tiene pues su ponderación con el resumen que realizan, pero el resumen, no copiar de las diapositivas, sino mientras en los 10 últimos minutos vamos a verificar lo que son los puntos que ustedes han atendido, han prestado atención o tal vez hayan comprendido. Pero mencionar solo el título, ¿ya? Entonces, jóvenes, de esta manera, si alguien tuviera alguna duda, les ruego que lo haga en este momento. Bueno, si no hay ninguna duda, jovencitos, vamos a comenzar. Esta semana nos toca conocer, nos toca interpretar, nos toca analizar, nos toca desarrollar lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo. ¿Alguien me puede indicar a qué rama del derecho corresponde el derecho administrativo? Habíamos indicado que existen dos ramas. Adelante, Buenas noches, señorita Licen, Taborda. al derecho público. Muy bien, muy bien. No se olvide cuando comience, por favor, indicar su nombre y su apellido. Le voy a agradecer, señorita. Ya. Entonces, el derecho administrativo pertenece a la rama del derecho público, que es la relación del Estado con el resto de la población. ¿Ya? Entonces, jóvenes, es importante que sepamos dónde nos encontramos. El derecho administrativo, rama del derecho público. Pero para que podamos entrar en contexto, necesitamos saber su historia,
la historia del derecho administrativo. ¿Ya? A ver, ¿algún estudiante puede dar lectura, por favor, y realiza su interpretación? Señorita Erika, por favor. Sí, Licen, derecho administrativo. A. Desarrollo histórico. Desde que el hombre apareció en la tierra, ha trabajado para subsistir, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible. Para ello, ha utilizado en cierto grado la administración. Para comprender mejor la administración, es necesario efectuar una breve revisión histórica donde se manifiesta más representativamente el fenómeno administrativo. ¿Sigo? Sí, por favor. Los antecedentes históricos del derecho administrativo se pueden rastrear desde las civilizaciones antiguas hasta el siglo XIX. En la antigüedad, distintas civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica, la romana y la griega establecieron reglas y normas para regular la administración pública. En la Edad Media, con el surgimiento del feudalismo, se desarrollaron estructuras administrativas centradas en No, el poder feudal. señorita, solo era la primera diapositiva, por favor. La primera diapositiva. Ya. Este, ¿qué, qué interpreta de esta primera diapositiva, señorita Erika? ¿Me Para escucha? que lo escucho, Liz, A ver, lo de escucho, la pero lectura. no. Ya. Fíjense, fíjense, jóvenes, fíjense, historia del derecho administrativo. ¿Será cierto que las personas desde que iniciamos, desde que empezamos a entendernos, siempre hemos intentado o hemos tratado de lograr que todas nuestras actividades sean eficientes, sean efectivas? Entonces, para eso las personas desde la antigüedad han tratado de organizarse y, bueno, pues administrar lo que tienen, lo que tenían, mejor dicho. Por ejemplo, si sembraban y producían algún alimento, cosechaban y ¿qué tenían que hacer? Distribuir para para una correcta alimentación. Entonces, ahí ustedes fíjense cómo ingresa ya la administración. El saber entregar a cada persona lo que le corresponde para que pueda subsistir. Entonces, siempre ha existido lo que es la administración desde la antigüedad. Por eso también podemos fijarnos, dicen los antecedentes históricos del derecho administrativo, las civilizaciones antiguas, hasta el anterior siglo, hasta el siglo XIX, ¿no? Fíjense las civilizaciones que existían, egipcia, la mesopotámica, la romana, la griega y otras civilizaciones han ido estableciendo diferentes reglas y normas para regular su administración. No podemos negar de ninguna manera que en todas esas civilizaciones existieron o existió el comercio, existió la producción, existió el movimiento de productos, existió las necesidades que tenían las personas para poder subsistir. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, jovencito, por favor? ¿Alguien puede dar lectura a esta diapositiva e interpretarlo, por favor, jóvenes?
Sandra Somoza, buenas noches, licenciado. Sandra Somos. Adelante, mi hija. Edad Media, a partir del Renacimiento y con las monarquías absolutas, la nueva organización burocrática y jerarquizada se extendió por Europa. Era una administración central, compleja y repartida en un sistema de consejos o un modelo departamental con secretarios de Estado. ¿Qué interpreta de esto, jovencita? Nos está diciendo la forma que fue la administración en la Edad Media. Muy bien, muy bien. Fíjense cómo era la administración en la Edad Media. Era monárquica. O sea, el rey disponía todo. Decía cómo van a producir, qué van a producir y qué impuestos van a pagar. Y a esas determinaciones no existía quien lo fiscalice. El rey disponía a diestra y siniestra de esos recursos que iba obteniendo. Ya entonces, no se conocía tal vez el destino de esos fondos que recaudaba, pero el tiempo avanza, el tiempo ha ido avanzando. Las necesidades que la población misma observaba de que tenía que existir una fiscalización, tenía que existir una norma que regule la correcta distribución de esos recursos para que llegue a todos los que aportan de manera equitativa, de manera equilibrada, de manera justa. Pero si ustedes se fijan, en la Edad Media no existía eso, ¿no? ¿Alguien puede dar lectura, por favor, jovencitas? María René Dorado, Revolución Adelante, Francesa. señor. Nace el concepto de Estado de Derecho. Esto significaba que las reglas impuestas por el gobierno y el resto de los derechos humanos eran de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos. ¿Qué entiende, señorita María René? Dicen que esto en la Revolución Francesa el Estado era el que se encargaba de todo lo que los impuestos del gobierno, era el que cumplía con todas sus obligaciones de todos los ciudadanos. Fíjense, con la Revolución Francesa, en Francia eliminaron la monarquía. Entonces, ¿qué ocasionó eso? Que ya comiencen a elaborar normas para todos los que administraban el Estado, para todos los que administraban económico o la economía del Estado. Estado de Derecho, que todo estaba regulado por la norma, ¿ya? Entonces, existían las reglas por el gobierno, sí, decían van a cobrar tales impuestos, van a cobrar diferentes ingresos económicos para sustentar el Estado, pero se incrementa ya el respeto a los derechos humanos, que tendrían acceso a poder supervisar, vigilar y exigir que todos los ingresos puedan distribuirse de manera equitativa, de manera justa, y que llegue a la población en diferentes formas de administración, ¿ya? Entonces, fíjense cómo nosotros mismos, las personas, hemos ido exigiendo a través del tiempo
Efectivamente existió sometimiento, efectivamente, pero no hay mal que dure 1000 años. Fíjense, la misma historia nos da la razón de eso. Ya empezó con esto, con la Revolución Francesa, la implementación de normativas de fiscalización. O sea, ya no era monárquico, jóvenes. ¿Alguien puede dar lectura, por favor, jovencitos? Juan Simón Menacho le dicen, Adelante, hijo. ley de separación de poderes. Se pretendía que con esta ley, en términos generales, hubiera una separación entre autoridades administrativas y judiciales, pues las funciones de dichos funcionarios eran distintas. ¿Puede interpretarlo, hijo? Claro que sí, Licen. Por favor. Justamente como usted lo explicaba, a partir de la Revolución Francesa, esta ideología se fue extendiendo por toda Europa y llegó hasta las colonias americanas hasta nuestros días. La ley de separación de poderes justamente nos indica que la justicia, juntamente con los otros poderes, tanto el ejecutivo, el legislativo y el electoral que actualmente rigen en Bolivia, tienen que tener cierta, no cierta, totalmente separación, ya que la justicia no cumple las mismas funciones que el legislativo o que el ejecutivo, dicen. Tienen que tener total separación, libertad y ser totalmente autónomos. Muy bien, jovencito. Muy bien. Fíjense, ya les indicaba en la Revolución Francesa. Fíjense ahora la separación de poderes. Ya separaron los poderes. Ya no había una monarquía absoluta, donde solo una persona disponía todo. Ya aparecieron autoridades administrativas y judiciales. Entonces, acá con la ley de separación de poderes ya se fiscalizaba las actividades de las autoridades públicas, de la administración pública. Ya iban separando, ya separaron sus funciones. Cada quien destinaba su trabajo a una determinada función administrativa. No existía ya lo que es la intervención de una autoridad judicial para que pueda resolver una autoridad administrativa, sino cada quien era autónoma, ya decidía. Fíjense que es importante cómo ha ido naciendo la administración, cómo ha ido naciendo el derecho administrativo a partir de la Revolución Francesa. Si yo les pregunto, ¿desde cuándo comenzó el derecho administrativo? ¿Desde cuándo fue los inicios del derecho administrativo? ¿Cuál serían sus respuestas, jovencitos? La palabra, Alison. Adelante. Bueno, sería oficialmente Revolución Francesa. Muy bien. No se olviden, el derecho administrativo oficialmente, como dice usted, tuvo su origen en la Revolución Francesa. ¿Ya? Le hacen una consultinga, por favor, antes de pasar al Adelante, siguiente hijo. punto. En el caso de las monarquías parlamentarias como las que lleva actualmente el Reino Unido y el Reino de España, que ellos llevan un gobierno, ¿no? Un presidente de gobierno. ¿Cómo se lo notaría esto dentro del derecho administrativo, Licen? Efectivamente, existen algunos países que mantienen el sistema monárquico,
Pero si ustedes pueden observar o pueden buscar información, si ustedes pueden buscar, fíjense que la monarquía en Inglaterra, en Gran Bretaña, efectivamente existe el rey. Se le tiene todas las consideraciones. Pero ustedes se fijan que Inglaterra o el Reino Unido tiene un primer ministro que toma todas las decisiones referente a las acciones a seguir por ese país o por ese reino, el Reino Unido. ¿Ya? Entonces, la monarquía se respeta, lo tienen ahí, pero si ustedes se fijan, el rey no influye en las diferentes determinaciones, opina, le hacen conocer, pero no impone autoridad. El gobierno de Inglaterra tiene su asamblea, tiene sus parlamentarios. El gobierno de España de la misma manera, jóvenes. España tiene un sistema monárquico. Inglaterra de la misma forma. Pero si ustedes sacan o buscan información, no intervienen en las actividades del Estado. Les tienen mucha consideración porque ellos, como rey o como príncipes o como princesas, visitan diferentes países y son recibidos como autoridades. Sí, pero las decisiones de gobierno lo determinan, en este caso en Inglaterra, el primer ministro y en España, el presidente de España. ¿Ya? No sé si he despejado su duda, jovencito. No, perfecto, Listen, me quedó muy claro, le agradezco. Bueno, en otras palabras, serían netamente figuras protocolares nomás, ¿no? El caso de las monarquías actualmente en Europa, ¿no? Exactamente, jovencito. Exactamente. Y si ustedes se fijan las noticias, se realizan ese tipo de actividades, como usted dice. Es completamente cierto. ¿Ya? Muchísimas gracias, Listen, muy amable. No, ¿de qué, hijo? A usted por la participación. Otro documento, sentencia en blanco. Fíjense, en 1780, perdón, ¿algún estudiante puede dar lectura, por favor, a esta diapositiva? Yo, Yo, Licen Licen. Dorado. Ya, ya. Señorita Mercedes Dorado y posterior va a seguir la siguiente señorita. ¿Quién fue, por favor? Yo, Licen. Ya, señorita Melissa, continúa la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Ya, Licen. Ya, señorita Dorado, a ver, le rogaría, por favor. Gracias, Licen. En 1873, el Tribunal francés produjo uno de los fallos más importantes y considerado del punto de partida para el concepto jurídico de derecho administrativo. Este fallo consistió en una actividad administrativa se debe regir por normas y principios distintos a los que se aplicaban personas particulares. Ya, a ver, ¿qué entendió, señorita, por favor? Que este fallo fue muy importante para esa época porque a partir de ese fallo todo se regía en normas y leyes para que para que las cosas no fueran fuera de control prácticamente, que no se haga de norma injusta o parcialmente, que se rija solamente por las normas y leyes. Excelente, señorita. Muy bien. Fíjense cómo desde la Revolución Francesa ha ido avanzando, ha ido avanzando. La Revolución Francesa fue el año 1789 y ahora fíjense, el año 1873.
casi 100 años después, ya nació, ya han seguido produciendo más leyes referentes a lo que es en sí el derecho administrativo, jóvenes. Por eso es muy importante que sepamos lo que es la historia del derecho administrativo. Su base del derecho administrativo nació en la Revolución Francesa. Repito, no se olviden. El año 1870, 100 años después de la Revolución Francesa, ya se crea esta sentencia en blanco, que es el punto de partida para el concepto jurídico, concepto de derecho administrativo. O sea, ya con esto oficialmente estaría naciendo lo que es el derecho administrativo. Porque empezaba a regular con normas y principios distintos. Ya regulaba las actividades administrativas tanto de las autoridades públicas como de las personas particulares. ¿Ya? Entonces, les ruego vayan comprendiendo qué importante es el derecho o la historia del derecho administrativo para que nos demos cuenta de dónde nace el derecho administrativo y que lo sepamos. Y no solo digamos que el derecho administrativo es esto, sin saber dónde nació. A ver, vamos, señorita, Sí, Lisa. señorita Melisa, ¿no es cierto? O Sí, Lisa. Jubere, por Sí. favor, deja ver. Organización administrativa. Conjunto de normas que regulan las atribuciones, la composición y el funcionamiento de un aparato administrativo con el fin de coordinar los diferentes órganos que la conforman. Centralización. Consiste en delegar todas las funciones administrativas, presupuestarias y sociales al Estado o a instituciones localizadas en la capital del país. Descentralización. Consiste en que las decisiones respecto a la administración y presupuestos que, por lo general, son asuntos de la capital del país, se trasladan a las entidades locales. Descentra- Desconcentración. Consiste en transferir algunas funciones administrativas y o técnicas a niveles más bajos de administración, regional, provincial o local, pero manteniendo el poder de decisión a nivel central. A ver, una explicación, señorita, de esto. ¿Puede darlo? A lo que entendí, es como una manera de organizar todo, como dice el nombre, ¿no? Organización administrativa. Ya, muy bien. Hace rato, muy bien, señorita, excelente, mi hija, gracias. Hace rato hemos hablado de todo lo que es la historia del derecho administrativo. Ahora vamos a entrar a los conceptos básicos del derecho administrativo. Conceptos básicos. Uno de esos conceptos básicos, jóvenes, es la organización administrativa. De acuerdo a lo que vemos en nuestro territorio o lo que hemos podido conocer o hemos podido adquirir conocimiento sobre el derecho, ¿alguien me puede indicar cómo es la organización administrativa en nuestro país? Jovencitos. Disculpe, Licen, ¿podría repetir, por favor? El internet está muy intermitente, le agradecería. Claro, de acuerdo a lo que ustedes conocen, viven
sus diferentes actividades en nuestro territorio. ¿Cómo creen que es la organización administrativa en nuestro país? La palabra, Listen, Adelante, hijo. Juan Simón. La verdad, Listen, el país y la constitución política nos dice que la organización administrativa de Bolivia tiene que ser descentralizada, ¿no? Pero dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, como dicen. Los gobiernos autónomos municipales, las gobernaciones, las universidades y todo lo que se dice ser autónomo no es pues 100% autónomo, dicen, porque lastimosamente todavía se sigue centralizando las decisiones importantes de nuestra nación en la sede de gobierno. Los gobiernos municipales dependen 100%, ejemplo, en recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, no tiene autonomía, ya vienen directrices incluso en qué va a gastar su dinero. Las gobernaciones de igual manera. Ahora los que tienen un poquito más de autonomía creíble en Bolivia son las universidades, ¿no? Por eso han peleado bastante las universidades para obtener la llamada autonomía universitaria. Pero las otras organizaciones, tanto dependientes del gobierno, de ministerios, instituciones públicas, no tienen, dicen, la descentralización obtenida. Ejemplo, para obtener aquí usted un título de bachiller que lo perdió, ejemplo, el año pasado, todo trámite se tiene que hacer en Trinidad, directamente en la Dirección Departamental de Educación, y supuestamente las direcciones distritales tienen la capacidad de realizar el mismo trámite, pero a usted le dicen que vaya a Trini. Si quiere sacar un título en Provisión Nacional, si no quieren en Trini, lo mandan a La Paz. Entonces, ese tema de descentralización solamente quedó en palabras nomás y en un proyecto de ley que se quedó, no, dicen, es mi punto de vista. Muchas gracias, dicen. Le agradezco, jovencito. Tiene usted mucha razón. Pero nosotros tenemos que ir diferenciando, ¿ya? Efectivamente, en nuestro país existe eso. La administración pública, tal vez por no interpretar de manera adecuada o por no generar normativas legales para que pueda ser una descentralización efectiva y que vele por el ciudadano, es netamente conocer lo que es el derecho administrativo en todos sus puntos, jóvenes. Hace rato, en la anterior semana, les había hablado de la jerarquía de la normativa en Bolivia. Nosotros generalmente conocemos lo que observamos, pero también es bueno que consultemos qué dice la Constitución Política del Estado, qué dice las leyes que generan o que regulan estas actividades, qué dicen los decretos supremos. No estoy diciendo que se lo aprendan de memoria, sino que conozcan para que ustedes puedan consultar, verificar, porque así como les decía, tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Es un deber de nosotros conocer la Constitución Política del Estado y las leyes que nos rigen, ¿ya? Entonces, jóvenes, es importante que consideremos esta situación, ¿ya? Es importante que tomemos en cuenta toda esta situación. Pero ahora nosotros tenemos que conocer cuál es la organización administrativa. ¿Cuáles serían? Estamos hablando de la centralización. Señorita Rosita Dorado, le rogaría, por favor, con todo respeto, apague su micrófono. No sé si me escuchó, señorita Rosita Dorado. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los órganos que conforman la organización administrativa, jóvenes? Es una pregunta sencilla de evaluación. Es la centralización,
la la descentralización descentralización y y la la desconcentración. desconcentración. ¿Sí? No, estaba apoyando justamente lo que decía Listen, disculpe. No, le agradezco, hijo. Gracias. Entonces, esas, esos tres órganos son lo que rige nuestra organización administrativa, la organización administrativa de un Estado. Ahora, miren, la centralización, dice, consiste en delegar todas las funciones administrativas, presupuestarias, sociales al Estado. Ahora, nuestro Estado, el Estado tiene todas las entidades públicas de decisión en la sede de gobierno o existen entidades públicas distribuidas en todo el territorio boliviano. La ¿Qué palabra, dice? Listen. Adelante. Eh, en esta parte, Listen, no todo está concentrado actualmente en la sede de gobierno, que es la ciudad de La Paz. En la sede de gobierno actualmente es la sede justamente del poder legislativo y del poder ejecutivo, también del poder electoral. Y la ciudad de Sucre, que es la capital del estado, está el poder judicial. Correcto. Fíjense, delegar todas las funciones administrativas, presupuestarias y sociales localizadas en la capital del país. Entonces, estamos hablando de que la centralización, o sea, a nivel Bolivia, existen distribuidos entidades públicas donde se pueden realizar diferentes trámites administrativos en los diferentes departamentos. Es lastimosamente, jovencitos, lo han trasladado a las capitales de departamento. Entonces, no lo han distribuido en las capitales de provincia todavía. Aunque tal vez ya exista, no podría dar fe de eso, pero ya cuando van distribuyendo la situación de las entidades públicas para que la población desarrolle diferentes actividades administrativas de su interés, ya el hecho de existir en los diferentes departamentos, ya estaríamos hablando de una descentralización, ¿no es cierto? De una descentralización, porque ya están distribuidos, fíjense, consiste en que las decisiones respecto a la administración, que por lo general son asuntos de la capital del país, se trasladan a las entidades locales, a los departamentos, ¿ya? Entonces, cada departamento, su entidad pública, realiza su presupuesto anual, su POA, y presenta al Estado. Previa aprobación, ellos ya realizan sus actividades administrativas con ese programa de operación administrativa. Ya entonces, fíjense cómo estamos distribuidos, cómo es nuestra organización administrativa. Y la desconcentración también. Transferir algunas funciones administrativas a nivel regional, provincial o local, pero el poder central mantiene su decisión. Ya existen entidades públicas desconcentradas, donde en el departamento no deciden, sino escuchan la opinión previa de nivel central. Entonces, pregunta de parcial, jóvenes, no se olviden, la organización administrativa está dividida en tres órganos, que es la centralización, la descentralización y la desconcentración. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, Adelante. dice, está todo claro. Gracias, señorita. Juan Simón, ¿decía algo, mi hijo? Sí, Listen, muchas gracias.
Justamente una de las muestras, bueno, principalmente aquí en nuestro departamento de tema de descentralización, pueden ser las casas de justicia, dicen. Creo que es el único poder que se ha descentralizado, principalmente está en las capitales de provincias, ¿no? Las casas de justicia y el Tribunal Supremo que se encuentra ahí en la capital de Trinidad. También el tema de la fiscalía, que se encuentra en las capitales de provincia y en algunas ciudades que tienen mayor cantidad de población, como ejemplo Guayará, Riberalta, Rurrenabaque, que no son capitales de provincias, pero tienen entidades de gobierno descentralizadas. Y en el tema de las instituciones desconcentradas, mayormente, dicen, creo que por acá, por nuestra región, están las instituciones públicas desconcentradas de los diferentes ministerios. Y una de ellas creo que son las más importantes, como los de la ABT, es una unidad desconcentrada, y también los del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, con sus diferentes proyectos como PACU y demás cosas que son instituciones descentralizadas, dicen. Muchas gracias. Le agradezco mucho, hijo. Tiene toda la razón. Ahora fíjense, me agrada que usted haya podido ya discernir cómo es nuestras formas de organización administrativa. Entonces, eso es lo que pretendo que comprendan cómo es nuestra forma de organización administrativa en nuestro estado. Ustedes más que cualquiera saben en el lugar donde viven qué entidades públicas existen. Entonces, eso ya están inmersos a lo que rige y lo que establece el derecho administrativo. ¿Ya? Entonces, ¿hasta aquí está claro, jovencitos? ¿Alguna Sí, duda? dicen. ¿Mal? ¿Algún jovencito puede, algún estudiante puede dar lectura a esta diapositiva, por favor? A ver, Elvis, adelante. Posteriormente sigue Libertad. Buenas noches. Daré la lectura. Sistema de organización administrativa. Es el conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías y a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del plan estratégico institucional y programas y operaciones anuales que regulan el proceso de estructuración organizacional de entidades públicas, contribuyendo el logro de los objetivos institucionales. Bueno, para entender sobre este tema, lo que es la organización administrativa, más se refiere a las entidades públicas o las instituciones públicas. Ya cada institución tiene un plan de ejecución, cada gestión debe llevar un plan de gestión estratégico, programas, proyectos y otros que anualmente también rinden cuentas sobre el proceso que han llevado, rinden cuentas ante el Estado, ya sobre los ingresos, podemos llamarlo. Cada fin de año se rinde cuentas ante el Estado, ¿no? Eso nos indica sobre sistema de organización administrativa, licenciado. Muchas gracias, Elvis. Muchas gracias. Excelente. Con este concepto, jóvenes, con este concepto, quiero hacerles notar que nuestro sistema de organización administrativa, fíjense, es un conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías que a partir de un marco jurídico administrativo del sector público, dense cuenta que todas las entidades públicas que ustedes conocen en el lugar donde viven se rigen a recursos y lo obtienen a través de presentaciones del programa de operaciones anual y piden los recursos para poder realizar sus actividades dentro dentro de la ciudad o lugar donde los destinan. Aquí ustedes tienen que darse cuenta, jóvenes,
que todos esos dineros que llegan a esas entidades públicas, todos los bolivianos que desarrollamos actividades en todo el Sí, territorio boliviano, sí, hijo, sí, Elvis, no, tal vez me olvidé comentar algo sobre plan estratégico anual, porque a ver, hijo, principalmente, porque principalmente, así algunas veces he asistido a algunas conferencias y prensas en municipios. Ahí están destinados recursos económicos para los planes, proyectos, y a ciertas instituciones tienen que llevar a cabo para cumplir, ¿no? Para cumplir que esta norma también obliga a los funcionarios públicos de ejecutar, ¿no? También están sujetos a la 1178 de SAPO. Eso quería argumentar, licenciado. Gracias. muy bien, Elvis, muy bien. Entonces, por eso quiero que ustedes se pongan en contexto con estos jovencitos. Por eso les decía, el plan estratégico institucional a través del programa de operaciones anual reciben recursos. Entonces, nosotros como ciudadanos bolivianos desarrollamos actividades en toda Bolivia, en todo el territorio boliviano, en diferentes formas de trabajo. Y esos recursos que reciben esas entidades públicas son productos del trabajo que realizamos, de los impuestos que pagamos, de la economía que generamos al Estado. Usted trabaja en una empresa, está produciendo y esa empresa realiza comercio. Al realizar comercio, produce economía y esa economía, ciertos recursos llegan al Estado, a la administración del Estado. Y esa administración del Estado, a través del Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones Anuales, le asigna recursos a los funcionarios públicos. Entonces, fíjense que nosotros sostenemos, nosotros como bolivianos, con nuestro trabajo, sudando la camiseta, aportamos al desarrollo de nuestro país. Entonces, es importante que conozcamos y que podamos exigir que nuestras entidades públicas pues realicen un trabajo eficiente. Debemos exigir un buen trabajo. Debemos exigir que todos los trámites que realizamos deben estar acorde a la norma, porque no nos los están haciendo gratis, jóvenes. Nos los están, nosotros como ciudadanos aportamos a ese desarrollo. De esos recursos que generamos, les cancelan a los funcionarios públicos. Entonces, debemos exigir que nos traten bien, que nos den una información correcta, una información de aclaración de manera efectiva, que nosotros salgamos de esas instituciones totalmente satisfechos con la información recibida. ¿Ya? Es por eso que es importante que conozcan este sistema de organización administrativa. O sea, esta diapositiva es de conocimiento general para que sepan ustedes, ¿ya? Para que sepan qué es un sistema de organización administrativa. Señorita Libertad era, ¿no? Por favor, les ruego. Buenas noches, Licen. Buenas Conceptos noches. básicos. Servicio público es la actividad que consiste en que la administración pública satisface una necesidad pública mediante la prestación de un servicio a los administrados. Contrato administrativo es un acuerdo de voluntades entre un órgano del Estado y un particular que genera efectos jurídicos en materia administrativa, razón por la cual el órgano del Estado debe haber actuado en ejercicio de su función administrativa. Función administrativa es la actividad general o particular, unilateral o bilateral que produce y realiza el órgano ejecutivo y los entes que dependen o están supervisados por este.
conceptos básicos. A ver, más o menos, ¿puede dar una En explicación el, ligera, hija? ah, claro, en el servicio público, digamos, puede ser cualquier institución donde se puede decir que están prácticamente obligados a brindarnos, digamos, cualquier duda o cualquier necesidad que tengamos, o sea, que tenemos el derecho de recibir. Entonces, no sé, algo así. Bienísimo. El otro, Y ya el contrato administrativo, digamos, ya es más, es como dice, es un acuerdo de voluntades entre un órgano del Estado y un particular, digamos, ¿no? Que ya, digamos, ya ahí se puede decir un papel que, 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 que nos ayuda, digamos, ¿no? Que, que debe ser actuado en ejercicio de su función administrativa, o sea, que se debe cumplir. Y la función administrativa nos dice que es la actividad general, dice, puede ser de dos personas o más que produce, digamos, que entre los, entre el órgano ejecutivo y los entes que dependen, que están supervisados por este. Entonces, no, ese no me queda muy claro, la verdad, pero bueno. muy bien, señorita Libertad. Excelente, hijo. Excelente. Fíjense qué importante es conocer estos tres conceptos básicos. Pero más debemos referirnos a lo que es el servicio público, lo que les decía hace rato, jóvenes. El esfuerzo de cada uno de nosotros realizando actividades y aportando al desarrollo de nuestro querido país, generamos economía y hacemos que funcionen las entidades públicas, las entidades donde existe administración pública. ¿Dónde existe administración pública? En las entidades del gobierno, en las entidades del gobierno departamental y en las entidades municipales. ¿Ya? Entonces, el servicio público, fíjense, es una actividad de la administración pública, ¿ya? Para poder brindar un trabajo que venga a satisfacer al ciudadano que lo visita para realizar cualquier tipo de trámite, brindando una prestación de servicios eficiente. ¿Alguien me puede decir si eso existe en una entidad pública? Lastimosamente no siempre, Liz. Entonces, es importante, jóvenes. Para eso están estudiando ustedes, para que a través del conocimiento adquirido ustedes puedan cambiar esta imagen negativa que en algunas entidades públicas existen. Cuando ustedes ocupen una función, cuando ustedes sean servidores públicos, brinden un servicio a la comunidad. Qué importante es brindar un trato cordial, un trato donde el ciudadano que lo visita salga con una satisfacción a su duda. Ya para eso uno visita a una entidad de administración pública. Ahora, el contrato administrativo, jóvenes, fíjense cómo es el contrato administrativo. El contrato administrativo resulta se realiza entre un órgano y algunas empresas particulares. O tal vez entre un órgano del Estado a una empresa del Estado. Pero ¿ustedes creen que el gobierno nacional, el departamental o municipal puede directamente designar una contratación directa sin licitación pública? ¿Creen, jóvenes? La palabra, Lizen. Adelante, hijo. Sí, Licen, se puede hacer contrataciones directas por la llamada invitación directa sin incluso ir a contrataciones en el SICOE.
dependiendo Dependiendo del dependiendo servicio del y alguna, servicio sí, requerido, y ¿no es cierto? justamente le dicen, ejemplo, acá en Santa Rosa del Yacuma, el servicio del desayuno escolar se lo licitó y ninguna empresa y ninguna persona se lo adjudicó en el sistema y por supuesto tiene cierto tiempo de caducidad. Entonces se invitó por invitación directa por el caso que ameritaba a una empresa acá del lugar mediante esta modalidad de invitación directa para que se adjudique el desayuno escolar. Dicen. Ahí está, fíjense qué hicieron, qué hizo el gobierno municipal ahí. Agotó la instancia administrativa y al no haber recibido respuesta a la actividad que realizó de licitación, entonces fue declarado desierto y a raíz de eso se realizó la designación de un contrato a invitación, que eso indica la norma. Pero que yo, siendo alcalde, pueda decir que la empresa del joven Juan Simón Menacho, yo quiero contratarlo, eso está fuera de mi actividad y de mi función, No se ¿ya? puede hacer Entonces, eso, completamente entraría en lo ilegal, ¿no? Como usted lo dice. claro, por eso, a eso me refería, que un funcionario público, sea del gobierno nacional, del gobierno departamental o del gobierno municipal, no puede tomar una decisión unilateral diciendo yo quiero que tal persona se adjudique. No, se debe cumplir los requisitos administrativos, como usted mismo lo dijo, jovencito. Se licitó, no se presentó nadie, entonces se declara desierto. Eso ya es un paso administrativo. Al declararse desierto, la norma le autoriza al gobierno municipal para poder generar, no puede pararse el desayuno escolar. Y de esta manera genera una un contrato a invitación, pero es de conocimiento público. No ha sido que el gobierno municipal ha dicho, yo quiero que sea tal persona. No, sino ha cumplido todos los pasos administrativos. ¿Ya? Eso quiero que entiendan, por favor, de un contrato administrativo. La función administrativa, actividad general o particular. O sea, esto puede ser pública, privada, puede ser unilateral, una empresa, entre dos personas que realiza el órgano ejecutivo, o sea, estamos hablando del Estado, estamos hablando de los ministerios, ¿ya? Entonces, todos los funcionarios que trabajan en los ministerios cumplen una función administrativa, es una actividad que brindan de los entes públicos, tanto a los privados o entre ellos, o entre ministerios, entre esos órganos del Ejecutivo. Función administrativa. El ministerio trabaja no solo para el Estado, trabaja para satisfacer al ciudadano boliviano, pero también puede realizar trabajos entre funcionarios de ministerios. Un funcionario del Ministerio de Obras Públicas puede ir a hacer su gestión al Ministerio de Educación. Puede realizar. Un funcionario de la gobernación puede ir al gobierno autónomo municipal a realizar sus trámites administrativos. Entonces, por eso dice supervisados. No tiene que existir beneficios. Deben cumplir lo que cualquier ciudadano realiza. A eso se trata, de eso se trata la función administrativa.
Derecho administrativo. A ver, ¿alguien puede leer, por favor? Buenas noches, licenciado. ¿Yo puedo leer? Vamos, señorita Claudia. Administrativo es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre las mismas y otros sujetos. A ver, una explicación sencilla, señorita. Mm, ¿O qué cree qué le ha entendido a lo que ha leído, por favor, hija? Dice que es la rama del derecho que regula todas las organizaciones, funcionamiento y poderes, dice, de los deberes en una administración pública. O sea, son los que regulan todas las organizaciones, ¿no ves? Dentro de una organización, de una administración pública, como por ejemplo, me imagino que en las alcaldías Muy bien, muy bien. Eso es. Hace rato decía que funciona, o sea, la alcaldía tiene entidades públicas, de son administración sí, administración pública. Sí, públicas. muy bien. Sí es eso. Fíjense, tal y cual les decía, jóvenes, la administración pública está regulado por el derecho administrativo para evitar que exista corrupción, que exista decisiones que no van al caso. Nadie puede decidir ni utilizar de manera ilegal los recursos que le son asignados de del ente administrativo público. ¿Ya? Entonces, el derecho administrativo regula la administración pública. Eso es. El término organización, funcionamiento, poderes y deberes. Ahí está. Entonces, para nosotros el derecho administrativo regula la administración pública. Y la administración pública es la administración gubernamental, la administración de la gobernación, de las gobernaciones y la administración de las alcaldías. ¿Ya? Entonces, derecho administrativo. Es importante que lo conozcamos, jóvenes. Importancia. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? ¿Puedo Ya. leer, licenciado? Adelante. Adelante, señorita Claudia. A ver, dé lectura y después sigue la señorita Libertad. Vamos. Importancia del derecho administrativo. Para que todo el país funcione eficiente y eficazmente, se debe garantizar una buena administración pública. En todo caso, puede afirmarse que el derecho administrativo regula, dice, uno, la estructura y organización del poder encargado normalmente de la administración pública. Dos, los medios patrimon- patrimoniales y financieros que la administración pública necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de su actuación. Tres, el ejercicio de las facultades que el poder público debe realizar bajo la forma de la administración pública. Cuatro, la situación de los particulares con respecto a la administración pública. Cinco, derechos y deberes del administrado en su relación con el poder público. Seis, procedimientos en virtud de los cuales se garantizará el cumplimiento de los derechos establecidos. ¿Usted cree que es importante el derecho administrativo, Sí, señorita? sí, es muy importante porque como acá dice, para que todo el país funcione bien tiene que ser eficiente y eficazmente y no,
se debe garantizar una buena administración pública. Si no se administra bien los recursos dentro de una administración pública, no se va a poder, no va a poder funcionar bien. Por eso es que dice también que dentro del derecho administrativo está la estructura y organizaciones del poder. O sea, tiene seis, ¿cómo le digo? Seis Seis, puntos. casos- 6 puntos que se dice que puede afirmarse que el derecho administrativo se regula, digamos, de diferente, bajo esos 6 puntos. Algo así más o menos, licenciado. Muy bien, señorita. Muy bien, hija. Muy bien. Pero aquí nosotros tenemos que decir que es importante el derecho administrativo. ¿Pero para qué? Para que nuestro Estado, nuestro país, funcione de manera eficiente y eficaz, con una buena administración pública. Si no existiera la normativa, si no existieran los diferentes aspectos de regulación, normas legales, para que pueda funcionar de esa manera, ya no estaríamos obrando bien. Entonces, es importante el derecho administrativo. ¿Para qué? Para que nuestro país funcione, se desarrolle de manera eficiente y eficaz. Y solo nosotros, jóvenes, sabemos cómo es nuestra administración pública en los lugares donde vivimos. Por eso es importante que el Estado deba garantizar una buena administración pública a través de la elaboración de leyes que puedan cortar una serie de irregularidades que puedan existir. ¿Ya? Entonces es importante el derecho administrativo. Por eso debe garantizarse una buena administración pública. Clasificación y características del derecho público. Señorita María del Carmen, dígame, por favor. María del Carmen, Doctor, buenas noches. buenas Justamente en el noches. punto que estábamos en la anterior, ¿Sí? en la diapositiva anterior estábamos viendo, ¿no? De que existen 6 puntos para poder ejercer una buena administración, pero para eso tendríamos que tomar en cuenta de que hay fiscalizadores, ¿no? O sea, quienes ayudan a que se cumpla de esa manera. Por ejemplo, la compañera Claudia estaba dando el ejemplo de la alcaldía, usted mismo lo mencionó, ¿no? Una alcaldía, bueno, son administraciones públicas esas entidades y, por ejemplo, un control social, ¿no? Son parte de los que se encargan de fiscalizar que se haga ese trabajo eficiente y eficazmente. Esa administración tiene que ser regulada, ¿no? Y cumpliendo a cabalidad cada una de las leyes que puedan regir esta administración. Creo que de esa manera podríamos también sintetizar, ¿no es cierto, doctor? Excelente, señorita María del Carmen. Sí, tiene usted toda la razón. Por eso que es importante que conozcamos para que podamos, no estoy diciendo que se lo aprendan de memoria, sino que recurran a la documentación necesaria, como ser la Constitución Política del Estado, como ser el derecho administrativo, las leyes que existen, las leyes de la gobernación, las leyes del gobierno autónomo municipal, para que podamos exigir su cumplimiento, para que nuestro país engrane y avance en todo lo que concierne a la administración pública. Le agradezco por su intervención, señorita. ¿Alguien puede dar lectura a esta diapositiva, por favor, jovencitos?
A ver, señorita Anisa. Dicen, buenas noches. Clasificación y características del derecho administrativo. Clasificación del derecho administrativo se clasifican en tres niveles: estatal, autonómico y local. Administración del Estado de las comunidades autónomas y entidades que componen la administración local. Características del derecho administrativo. Uno está como la autonomía, que establece los principios y normas propias. Dos, coordinación, que a través de las relaciones con el derecho penal, el derecho civil, etcétera. Subordinación al derecho constitucional. Cuatro, nueva, dice, aparece junto al Estado de Derecho. Evolutiva, se adapta a nuevas situaciones. ¿Cómo apellida, señorita? Celada, dicen. A ver, una explicacioncita de eso, por favor, señorita. Sencillito. Esto es igual, dicen, importante, ¿no? Como decía sobre la importancia de, como la importancia de para poder, digamos, llevar una parte administrativa bien. Entonces también existe lo que son las características y entre ellas para poder llevar todo esto que marche bien en una empresa o ya sea en una institución, existen también estas características de derecho, ¿no? Que nos dice sobre la autonomía, que establece, dice, principios y normas propias, ya sea de la institución o de una empresa privada, la coordinación que tiene que haber dentro de la misma y la evolutiva, ¿no? Que se adapta a nuevas situaciones. Dice que esto también quiere decir, digamos, que tiene que adaptarse a todo cambio que haya, ya sea, siempre va a ser para mejorar, ¿no? Y brindar nuevas, para brindar nuevo servicio o apoyo, o ya sea como en un municipio para brindar, pues, más apoyo a lo que es la región, ¿no? O la provincia en que se está dando todo eso. Eso, dicen, entiendo. Excelente, señorita Anisa. Excelente. Como indica, estatal, administración del Estado. Autonómico, de las comunidades autónomas. Comunidades autónomas. Está escrito en la Constitución. Local, entidades que componen la administración local. En este caso, en un departamento, el gobierno departamental y el gobierno autónomo municipal. Se clasifican en tres: estatal, autonómico y local. Sus características, jóvenes, del derecho administrativo. Es autónomo, no requiere de que puedan querer imponer diferentes razones para evitar que cumpla sus funciones. Establece sus propios principios y sus propias normas. Debe mantener permanente coordinación con los otros derechos, especialmente con el derecho penal y el derecho civil, cuando exista responsabilidad civil y responsabilidad penal, cuando existan una serie de situaciones ilícitas. Subordinación al derecho constitucional. ¿Y qué norma está en el derecho constitucional? La Constitución Política del Estado. Es nueva. Habíamos dicho que aparece con la Revolución Francesa. Entonces, todos los estados, incluyendo nuestro país, ha ido regulando lo que es la administración pública. Evoluciona. Antes, el trabajo administrativo era a máquina, en computadora. Ahora ya es sistematizado. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar su certificado de nacimiento, sacan sin ningún problema. Ya no están llenándolo a máquina o están llenándolo en computadora, sino ustedes van, le dicen quiero sacar mi certificado de nacimiento, presentan su carnet
y al rato se lo imprimen. De la misma forma, sus cédulas de identidad. Fíjense, ya es evolutiva, acorde a los avances de la tecnología. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? Fíjese, aquí establece quiénes son servidores y servidoras públicas. Desempeñan funciones públicas. Ahí establece una carrera administrativa, excepto los cargos electivos, cuando participan en elecciones. Por ejemplo, ahora está cerca unas elecciones judiciales. Tiene sus obligaciones, fíjense los artículos jóvenes, 233, 235. Está establecido en la Constitución Política del Estado. Y el artículo 236 también establecen prohibiciones. Estas dos diapositivas los puse de referencial para que ustedes se den cuenta que está en la Constitución Política del Estado. Nace de la Constitución Política del Estado. Establece la Constitución Política del Estado. Administración pública y administración privada. Fíjense, la administración, ustedes como estudiantes de administración ya deben saber más o menos qué es administración. Conjunto de actividades humanas que con objetivos predeterminados persigue fines de servicio en beneficio de particulares o del colectivo social. Actividades humanas. Administrar. En cambio, la administración pública es una función del Estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de carácter subordinado a los poderes del Estado. Fíjense, jóvenes, que la administración pública, actividad subordinada a los poderes del Estado, o sea, son dependientes del Estado. ¿Qué tienen que hacer? Satisfacer en forma directa e inmediata nuestras necesidades de la ciudadanía en general. Y deben conseguir logros de los fines del Estado dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a este. La administración pública se encarga también de cobrar los impuestos correspondientes por diferentes actividades que realiza el ciudadano común. Por eso dice, debe conseguir las necesidades e intereses colectivos y el logro de los fines del Estado. Debe recaudar fondos. Administración privada se ocupa del manejo de todas las actividades que no están a cargo del Estado. O sea, la relación entre personas particulares, empresas particulares. ¿Qué hacen las empresas? Objeto de proveer bienes de capital, bienes de uso, bienes de consumo, prestación de servicios de acuerdo a sus intereses. Administración pública y administración privada. Ojo, este concepto les ruego que lo analicen en la administración pública, analicen bien, qué es lo que nos está llevando a desarrollar esta semana de clases referente al derecho administrativo. La administración pública, ¿cómo surge?
Esto es un error de taipeo jóvenes, les pido me disculpen, se ha repetido. Es lo que anteriormente había explicado, esto, lo que es la administración pública y la administración privada. ¿Qué es un proceso de administración? Fíjense, es un conjunto de pasos o etapas a seguir para la gestión de los recursos internos. Pasos o etapas para seguir en la gestión de los recursos internos. Ustedes como estudiantes de administración de empresas lo deben conocer perfectamente. Gestión de recursos que abarcan el capital humano, tecnológico y financiero. ¿Cuál es el proceso de administración? Primero se planifica. ¿Qué? Proyecta, prevé, viendo las oportunidades, identificando ventajas y las desventajas. Se planifica para no realizar actividades erróneas. Se programa a través de los planes estratégicos. Esta programación debe tener resultados concretos, sea a corto o sea a mediano plazo. ¿Ya? Organizarse, determinar las diferentes actividades y asignar las tareas, los cargos, acorde al desempeño y al talento de su personal. Es importante que las actividades de la administración sean dirigidas. Es por eso que la dirección es una función ejecutiva, continua y permanente. Es el que dirige, es el que organiza a todo el personal que está bajo su dependencia. Y la actividad importante, verificar que todo se esté desarrollando de acuerdo al plan que han elaborado. Entonces, jóvenes, fíjense, los procesos de la administración es planificación, programación, organización, dirección y control. Y es importante que lo conozcan. ¿Algún estudiante me puede leer, por favor, cuáles son las diferencias entre administración pública y privada? Yo, A ver, Licen, señorita Erika Vaca. administración pública tiene base social, administración privada tiene base en el individualismo. La pública, su fin es el servicio y la utilidad privada. La privada, su fin es el lucro. La administración pública pertenece al campo del derecho público. La privada, su régimen jurídico está en el derecho privado. Administración pública, las decisiones la toman un conjunto de personas. En la privada, las decisiones lo toma una sola persona, el gerente. Administración pública, la estructura es compleja. En la administración privada, su estructura es más sencilla. Administración pública, los programas destinados a los administrados tienen que cumplirse aún coercitivamente. En la privada, los programas diseñados pueden cumplirlo o no los destinatarios. Existen incentivos y motivaciones monetarias o jerárquicas, ascensos. Muy bien, señorita. Muchas gracias. ¿Tiene algo que acotar? Vemos una gran diferencia, Lisa, ¿no? Entre lo que es la administración pública y la administración privada. Y creo que nosotros como administradores tenemos que tenerlo claro esto, Lisa. Correcto. Correcto, señorita. Entonces, nosotros, ¿a qué área nos estamos direccionando con lo que es el derecho administrativo? A lo que es el área de la administración
pública. Pero es bueno que sepamos las diferencias, ¿ya? La pública se refiere a toda la sociedad. Servicio y utilidad pública. Derecho público, sabemos bien eso. Las decisiones generalmente en la administración pública tienen que ser consultadas, tal vez a la cabeza de sector, en este caso los ministerios. Su estructura es compleja. Los programas se cumplen y si no lo hacen, también lo hacen coercitivamente a través de diferentes sanciones. La administración privada es con mayor libertad, pero siempre tiene un gerente, alguien que conduce a esa administración, a esa empresa, ¿ya? Entonces, fíjense las diferencias que existen entre estas dos administraciones, que es la pública y la privada. Ahora nos vamos a las leyes que van existiendo. ¿Y qué dicen? Una de esas leyes es nuestra ley de procedimiento administrativo, que es la ley 2341. Ojo, ley de procedimiento administrativo, jóvenes. Esta ley, ¿qué indica? ¿Qué es un acto administrativo? En su artículo 27, el acto administrativo, disposición o decisión de la administración pública de alcance general, emitida en ejercicio de la potestad administrativa normada o discrecional. Declaración o disposición. Declaración, disposición o decisión de la administración pública. Nunca debe salirse de la ley. Ese acto administrativo es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. ¿Por qué? No se sale de la ley. Estos tres términos para que sepan qué es un acto administrativo. Declaración, disposición o decisión de la administración pública. Ese es un acto administrativo. Estas tres líneas, por favor. Es toda declaración, disposición o decisión de la administración pública. ¿Qué sería un acto administrativo? Toda declaración, disposición o decisión de la administración pública. Sencillo. No hay más. Pero también esta ley indica que existen elementos esenciales del acto administrativo, que es la competencia, causa, el objeto, procedimiento, fundamento y su finalidad. El acto administrativo, sus elementos, competencia, autoridad competente, debe ser dictado por una autoridad competente. Debe ser firmado por una autoridad competente. Debe sustentarse en hechos que sirvan de causa y en el derecho aplicable. No puede salirse de la norma. Su objeto lícito, nada más que lícito, jóvenes. Ustedes tienen que tener en su cabecita que toda actividad que realicen, todo trabajo que realicen, toda disposición, toda decisión que tomen, debe estar dentro lo lícito, dentro lo correcto. No irse a lo contrario, no irse a lo malo, a lo ilícito, a lo ilegal. Y debe ser posible. Procedimiento. Ustedes saben que cuando ustedes visitan una entidad pública, exigen una serie de requisitos. Entonces, esos son sus procedimientos que establecen un acto administrativo para que puedan darles curso a
lo que requieran su trámite administrativo. Fundamento, fundamentado. ¿Qué quiere decir fundamentado? Que no vulnere la Constitución política del Estado ni ninguna ley. Y debe cumplirse con los fines previstos en el ordenamiento jurídico. Miren, qué importante es que conozcan estos elementos esenciales, jovencitos. Procedimiento administrativo. También lo indica esta ley 2341. ¿Qué es? Es una parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios jóvenes que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. Aquí el procedimiento administrativo es cuando ustedes hayan sido afectados en algo. Ustedes tienen derecho a reclamar, pero deben realizarlo por escrito. Si ustedes son funcionarios públicos, pueden ser sujetos a un proceso administrativo. Y ese proceso administrativo hará que tengan una resolución donde indiquen si son, si han sido sujetos de haber realizado una actividad fuera de la norma o no. Pero si esa resolución puede ser impugnada, pueden ustedes realizar la reclamación correspondiente si ven afectados sus derechos. Ese es un procedimiento administrativo. Intervención del interesado para reclamar de una voluntad administrativa que ha sido emitida. ¿Cuándo se inicia? Esto puede iniciarse de oficio. Si, digamos, el director general se enteró de una actividad ilícita de uno de sus funcionarios, entonces él dispone su proceso administrativo. O a solicitud de persona interesada, cuando algún ciudadano común que visita, común y corriente que visita una entidad, ha sido vulnerado en sus derechos, entonces realiza la denuncia y solicita un proceso administrativo. Esto es importante, jóvenes. ¿Cómo se inicia? ¿Se inicia de oficio o a solicitud de la persona interesada? Otra pregunta de evaluación. Tómenlo en cuenta, por favor. ¿Cuándo termina con una resolución dictada por el órgano administrativo competente y que hayan cumplido todos los recursos establecidos por la ley? Termina con esa resolución. Pero esta resolución puede ser impugnada. Pero también cuando el director desiste, cuando existe la extinción de derecho, cuando no ha sido probado o cuando renuncia el funcionario público y cuando no existe posibilidad de continuar. Fíjense, 4 formas de terminación: resolución, desistimiento, extinción del derecho, la renuncia y la imposibilidad de continuar. Ley 2027, Estatuto del Funcionario Público. Esto es importante, jóvenes, que conozcan. ¿Qué es un servidor público? Un servidor público es aquella persona individual que, independientemente de su jerarquía y calidad,
presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la ley, a una entidad pública, a la administración pública, ¿ya? Servidor público. Ojo, ¿qué es un servidor público? Es importante que sepan qué es un servidor público, jóvenes. Clases de servidores públicos. Esta es una pregunta de selección múltiple, de selección múltiple. Sabemos que existen los funcionarios electos. ¿Quiénes serían los funcionarios electos, jóvenes? Los alcaldes, el gobernador. Muy bien, señorita. Un funcionario también pueden ser designados, pero conforme a la constitución política del Estado. No puede salirse de esa norma. Funcionarios de libre nombramiento. El director o el gerente o el ministro puede nombrar personas de confianza para que lo asesoren, le brinden un asesoramiento técnico en cualquier ámbito de lo que él requiera. Puede ser en el ámbito legal, puede ser en el ámbito administrativo, en el ámbito de contabilidad, para que él pueda cometer la menor cantidad de errores durante el desarrollo de sus actividades. ¿No es cierto? Entonces, y los funcionarios de carrera jóvenes forman parte de la administración pública y se ajusta a las disposiciones de la carrera administrativa. También han debido escuchar los funcionarios interinos. Cuando algún funcionario renuncia o algún funcionario es despedido, entonces colocan de manera provisional, pero fíjense, por un plazo no mayor a 90 días. ¿Ya? Entonces, estas clases de servidores es una pregunta de selección múltiple. Actos importantes del servidor público. A ver, esto es lo que más me interesa, jóvenes, que cuando ustedes desarrollen sus actividades. ¿Alguien me puede leer el artículo 10, por favor, jovencitos? Yo, Licen, A ver, señorita María artículo René. 10, conflicto de intereses. Los servidores públicos no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar, ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o colectivas que gestionen cualquier tipo de trámites, licencias, autorizaciones, concesiones, privilegios o intenten celebrar contratos de alquileres índole con las entidades de la administración pública. A ver, ¿qué entiende de eso, señorita? A ver, cuénteme. Que esto está prohibido, dicen que cualquier servidor público, por decir, le paguen o le den alguna coima, como se dicen, por adquirir cualquiera de estos ya mencionados. Muy bien, señorita. Fíjense, conflicto de intereses. Si yo cumplo una función pública, no puedo influir a nadie dentro de mi institución pública o otra institución pública queriendo influenciar, queriendo privilegiar, sea a un familiar, sea a un pariente o por mi interés personal, tal vez a una X empresa. No, eso está prohibido. Tomen en cuenta, está escrito en el artículo 10.
de la ley del funcionario público. El artículo 13, ¿alguien lo puede leer, por favor? ¿Algún estudiante puede leer el artículo 13? Yo, Licen. Adelante, señorita. Artículo 13. Promoción de códigos de ética. Las entidades públicas deberán promover políticas y normas de conducta regidas por principios y valores éticos que orienten la actuación personal y profesional de sus servidores y la relación de estos con la colectividad, códigos de ética, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación. ¿Usted cree que las entidades públicas tienen sus códigos de ética? Yo pienso que tienen, licenciado. El tema es que no hacen un seguimiento a a los servidores, ¿no? A sus trabajadores públicos, porque lamentablemente en nuestro país deja mucho que desear, ¿no? Lo que es la atención al cliente, como se dice, o la ética que tienen para atender los servidores públicos a las personas que van a las instituciones, a las oficinas. Muy bien. Sí, eso es. No hay más, no hay por dónde. La supervisión que hace falta, ¿sí? Correcto, señorita. El artículo 14, ¿alguien puede leer, por favor? Dicen, Adelante. ¿Cómo apellida, señorita? artículo 14. Regalos y otras dádivas. Los servidores públicos están prohibidos de aceptar de cualquier persona, individual o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, obsequios, regalos, beneficios u otro tipo de dádivas orientadas a favorecer directa o indirectamente a gestiones a su cargo o hacer valer influencia ante otros servidores públicos por propósitos semejantes, sin perjuicio de las sanciones penales. ¿Qué entiende Tal por como esto, señorita? que no se puede aceptar por nada. A veces uno quiere dar algún incentivo, alguna cosa que lo hace creyendo, ¿no? Que lo hace por agradecimiento, pero como dice este artículo, la norma no se puede ante ninguna cosa porque eso ya se ve como un favoritismo o como que yo estoy comprando el servicio que me están brindando, bueno, la acción que ellos están haciendo. Entonces es prohibido recibir nada de nada. Muy bien. ¿Cómo apellida, señorita? Somoza, Sandra Somoza. Gracias. Fíjense estos aspectos importantes. Considérenlos, por favor. Léanlos. Lean una y 10 veces para que no cometamos errores y estemos lamentándonos por algún proceso administrativo. Está escrito en la norma, jóvenes. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de la declaración de bienes y rentas? Está escrito, jóvenes. Diga, adelante, señorita, adelante. Adelante, Juan Simón. Gracias, Licen. Justamente sí, así como dice el artículo 53. Es obligación y es de carácter obligatorio la declaración de bienes, rentas y todo lo relacionado a un funcionario público de hacer su declaración jurada ante la Contraloría General del Estado, dicen, no importando el cargo, la jerarquía, cuánto gana, desde el inicio hasta el final de su cargo y de ahí se hace la declaración jurada en cada fecha de cumpleaños, Lice. Correcto. No hay otra. No hay más. Fíjense, también la norma establece un sistema de administración de personal, que es un conjunto de normas y principios y procedimientos sistemáticamente ordenados que permiten la aplicación de las disposiciones
Esto como conocimiento general. Existe un sistema de administración de personal. Existe. Que es un conjunto de normas y principios y procedimientos ordenados que previstas en la Constitución Políticas del Estado y el presente Estatuto del Funcionario Público. Fíjense, deben conocerlo, por favor. Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental. Fíjense, ¿qué es esta ley? ¿Qué regula? La ley 1178 regula los sistemas de administración y control de los recursos, control y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública. Todo es dinero de los bolivianos, que el Estado lo administra. Se aplicarán a todas las entidades del sector público sin excepción. ¿Cuáles son esas entidades? La presidencia, vicepresidencia, ministerios, unidades administrativas de la Contraloría, cortes electorales. Fíjense, todas esas instituciones. Y esto no es necesario que se lo aprendan, sino es referencia, jóvenes. Esto sí, ley de administración y control. La ley de administración y control gubernamental regula a los siguientes sistemas que estábamos mencionando anteriormente. Sistemas de programación de operaciones, sistemas de presupuesto, sistemas de administración de bienes y servicios, sistemas de administración de personal, que lo mencionamos anteriormente, sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad integrada. Cada uno con su concepto, pero a mí lo que me interesa es qué sistemas regula. Programación, presupuesto, administración de bienes y servicios, administración de personal, tesorería y crédito público y la contabilidad integrada. Eso es lo que nos interesa que conozcamos. El resto es netamente su conceptualización y las labores que realiza. ¿Alguien puede leer esta última diapositiva, por favor? Yo le hice Ley de Adelante. Administración y Control. El control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de Adelante y después Luis Fernando, por favor. Adelante, los. señorita Libertad. Después Luis Fernando. El control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos, los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuentas oportuna de los resultados de su gestión y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Estado. Muy bien, señorita. A ver, Luis Fernando, a ver una opinión de esto, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, hijo. Sí, está claro, ¿no? Que toda institución que recibe recursos del Estado, esta ley es la que se rige para la administración de dichos recursos y el control para que las autoridades o los ejecutivos rindan cuenta oportunamente y también sirve para comprobar el manejo adecuado o inadecuado de los recursos. Muy bien, Luis Fernando. ¿Cómo apellida, hijo? Justiniano. Justiniano.
Bueno, jóvenes, de esta manera concluimos, por favor, esta clase. Eh, Ustedes han podido darse cuenta que es importante cada punto que hemos tocado, cada punto. Ya les agradezco de sobremanera por toda su atención prestada. Disculpen si se alarga, pero es importante que conozcamos cada ley que existe en nuestro país, especialmente ustedes cuando cumplan diferentes funciones administrativas en entidades públicas. ¿Ya? Entonces yo les agradezco mucho, jóvenes. Tengo las 21:25. Hasta las 21:45 deben enviarme a mi WhatsApp personal el resumen. No estoy diciendo que copien de las diapositivas, estoy diciendo el resumen de lo que hemos ido llevando. Por ejemplo, historia del derecho administrativo, conceptos básicos, qué es la administración pública, qué es la ley del Estatuto del Funcionario Público, la ley del procedimiento administrativo, la ley 1178. Y lo que ustedes han podido observar durante el desarrollo de esta clase. Hasta las 21:45 tengo para recibir. A partir de ese momento, del 21:45, voy a calificar, voy a registrar y voy a indicar cuántos estudiantes han enviado. Y esto es parte de su calificación de los trabajos que vienen desarrollando los días lunes, miércoles y viernes, donde nosotros no nos conectamos. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, por favor. Licen, buenas noches. Buenas noches, señorita. Preguntita, yo por ejemplo he tomado apuntes, ¿no? De la clase de hoy día. ¿Puedo sacarle foto a eso que tengo escrito y enviárselo? Hágalo, hágalo, señorita. Hágalo. Gracias. ¿Ya? Ya. Voy a considerar su trabajo en aula y me parece interesante. ¿Alguien más? Le dicen, yo también he tomado apunte de todos los puntos, ¿se lo puedo mandar? Envíelo, por favor. ¿Ya? Muchísimas gracias. Ya. Bueno, entonces, jovencitos, si no hay Eh, más dudas, sí, sí, Lice, Pedro, eh, sí, creo que no le participé, pero todo esté atento, ¿no? Algunos apuntes tomé. Entonces, a tu privado, como mandé anteriormente, ¿no, Licen? por favor, querido Pedro, le voy a agradecer. Listo, gracias, Licen. Solo ¿Ya? tenía la pregunta, es cuestión de las tareas que nos han dado. Estamos en la cuarta, ¿no? Esta tarde para esta noche, ¿no? La cuarta ya, ¿no? Ayer se envió el trabajo del día lunes, eso creo que tienen su plazo correspondiente, pero deben realizar los trabajos enviados, por favor. Sí, Deben porque yo leer y enviar. sí, ya le subí ya tres, esta tarde más cuatro, ya la cuarta ya práctica, están numerados, Ya, Licen. muy bien, querido Pedro. Yo ni bien ingrese, empiezo la evaluación correspondiente, por favor. Listo, Incluso con gracias. esto que van a enviar, siempre aumenta la ponderación de su calificación y la participación también. Ya, le Listo. agradezco mucho, Pedro. ¿Alguien más? Ya, si no hay más preguntas, por favor, les agradezco mucho. Nos vemos el día jueves. Gracias por su atención. Dios los bendiga siempre a ustedes y a toda su familia. Y estoy atento al envío de su resumen. Que tengan buenas noches, jóvenes. Gracias. Pedro, ¿algo más? Sí, sí, Licen, solo quería preguntar el último, ¿hasta cuándo es la tarea? Está en la plataforma, Licen, De la esta semana, cuarta. de los trabajos de esta semana es hasta el día, creo, hasta el día domingo. En la plataforma sale la fecha tope, querido Pedro. Listo, gracias, Licen, muchas ¿Ya? gracias, que Dios lo bendiga igualmente a usted, Licen. Muchas gracias. Gracias, estimado Pedro. Saludos y Dios los bendiga a usted y toda su familia. Buenas noches, jóvenes. Hasta luego.